Bueno, entonces habíamos visto, vamos ahora acá el principio físico de la energía solar fotovoltaica. Yo les había comentado en la presentación anterior que se trataba de semiconductores. Nosotros tenemos claramente separados materiales en conductores, ¿no? Que son los que, digamos, que tienen mayor capacidad de dejar pasar corriente eléctrica con menos resistencia al paso de esto y los llamamos materiales conductores, o sea que tienen menos resistencia y dejan que los electrones puedan fluir a través de ellos. Mucho mejor que lo que consideramos materiales aislantes, porque bueno, al estar los átomos unidos más fuertes, no permite desplazamientos o permite muy poco desplazamiento, entonces los llamamos materiales aislantes. Ahora, ¿qué es un semiconductor? Es a nivel pregunta. Es un elemento que puede, o sea, puede variar entre ser conductor y aislante. Perfecto. O sea, Puede conduce variar sus propiedades de conducción eléctrica, perdón. totalmente. Bien, 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 es eso, perfecto. O sea, vos puedes estar como conductor aislante, como bien dijiste vos. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, que varían algunos tipos de condiciones. Entonces, si cambia la temperatura, por ejemplo, la presión, campo magnético, radiación o etcétera, puede cambiar sus conducciones de lo que es aislante, puede pasar a ser conductor. ¿Qué equipos, cuáles son los elementos, ¿no?, que tenemos nosotros como semiconductores? Bueno, son varios. Tenemos el azufre, el cadmio, aluminio, galio, como dice acá, boro, que se usa mucho, indio, silicio también, el carbono en sí, el germanio, que se usaba antes, pero como es bastante más caro, no se usa generalmente ahora. Bueno, arsénico, antimonio, selenio, teluro, etcétera. De hecho, hay celdas que se producen por deposición de capas, donde van a ver que se usa, por ejemplo, teluro de cadmio y otras cosas más que están dentro del 5% que no vamos a ver. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, que tienen 4 enlaces covalentes, o sea, son todos tetravalentes y tienen 4 enlaces covalentes cada uno de lo que llamamos nosotros semiconductores. Entonces, ¿qué diferencia podemos ver nosotros entre este tipo de materiales? Bueno, en función de cuál es su conductividad, podemos decir, podemos hablar de la densidad del material en sí. Entonces, cuando vemos materiales conductores, metales, por ejemplo, podemos ver que tienen una densidad de 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico, pero los aislantes tienen menos de 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico. Y los semiconductores, bueno, el semiconductor aproximadamente está en ese rango, ¿no? Entre el 10 a la 10 y el 10 a la 20 partículas por centímetro cúbico de material en sí. Bueno, acá está la tabla periódica y nosotros podemos ver separados cuáles son nuestros materiales que son semiconductores, ¿no? Vamos a trabajar generalmente con lo que es el silicio, con lo que es el boro y con lo que es el fósforo. Hay dos tipos de semiconductores. Nosotros los vamos a llamar tipo N o tipo P. ¿Cómo se producen estos? Nosotros vamos a introducir, dopar de forma muy, muy fuerte con electrones de valencia 5 en un sustrato que ya dijimos que es un semiconductor, que es de valencia 4. Entonces, esta superficie, en la unión dentro de lo que es el dopante que nosotros vamos a usar y lo que es el sustrato en sí, va a tener 4 enlaces muy fuertes entre sí, de átomos. Van a ser covalentes con el silicio, 4. Pero el quinto queda libre, no tiene enlace. Entonces, ese va a ser un electrón de conducción, que en determinadas condiciones va a ser donado
a la banda de conducción. Va a pasar de la banda de valencia a lo que es banda de conducción. Entonces, vamos a hablar de un semiconductor de silicio tipo P, cuando le damos esa cantidad de dopantes, ¿no? De energía, que son electrones, son de carga negativa, y vamos a poner una sustancia pentavalente. Generalmente vamos a usar fósforo. Esto quedaría para que se entienda así, ¿no? Yo voy a tener el silicio, va a tener sus 4 enlaces, pero va a haber un electrón que va a quedar libre y que va a ser el que va a ir pasando de la banda de valencia a la banda de conducción. O sea, cuando tengo este tipo de semiconductores tipo N, lo que voy a tener, voy a estar generando básicamente son electrones. Después tengo semiconductores del tipo P. Yo lo voy a dopar fuertemente, pero con impurezas trivalentes. O sea que voy a tener 3 electrones de valencia. Entonces va a quedar un enlace covalente sin llenar, digamos. El silicio va a tener 3 uniones muy fuertes y un átomo que va a tener una ausencia, o sea, va a tener un enlace que no existe, que va a estar roto, le va a faltar un electrón. Entonces, esa diferencia de enlace lo que va a hacer es que voy a tener átomos que sean trivalentes. ¿Y para qué quiero yo esto? Bueno, yo voy a tener una capa dopada con enlaces pentavalentes. Son 5, me sobra uno, sabemos que es un electrón. El sustrato de silicio en sí tiene 4. Y después puedo tener otra capa donde voy a tener una banda de valencia con 3. O sea que voy a tener un enlace roto, me va a faltar un electrón. Estas capas yo las voy a usar de tipo P y pueden ser, vamos a ver que generalmente lo hacemos con boro, en algunas partes también puede ir aluminio, etc. ¿Qué se imaginan ustedes que estamos buscando con esto? En un lado tengo siempre el silicio con 4 enlaces fuertes, ¿no? De un lado tengo pentavalente, me sobra un electrón, ¿y por qué hago del otro lado otra capa o otro tipo de semiconductor con algo trivalente con boro, por ejemplo, donde tengo un enlace roto que admite un electrón? ¿Cuál sería? ¿Qué se imaginan? ¿Por dónde viene esto? ¿Se entiende a lo que voy? La pregunta es abierta, si a alguno se le ocurre algo. No, la verdad que capaz porque soy medio malo con la química, pero No, pero imagínate que de un lado te sobra un electrón, vas a tener un material, que después lo voy a explicar en detalle cuando veamos cómo se fabrican las celdas. Vas a tener un material con ese grado de pureza, y ese grado de pureza es para que ese electrón tenga algo que se llama longitud de difusión y tiempo de vida útil, bla, 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 para que llegue a alguno de los contactos y vos lo puedas agarrar. Si vos ese electrón lo podés hacer pasar por una carga que va a estar inducido el giro que vaya a hacer, porque de un lado te sobra uno y del otro lado te está pidiendo otro, ¿no? Lo puedes hacer pasar por una carga donde va a dejar su energía. Vos ya podés tener un circuito de flujo de corriente, siempre y cuando eso no ocurra dentro del propio material. Entonces ahí podrías tener una carga útil de cantidad de electrones a utilizar, básicamente en corriente continua. Se avanza un poco, les quiero decir esto como para no avanzar tan rápido, porque esto para mí es importante que lo sepan, cómo se produce la energía solar fotovoltaica, porque para elegir un panel de 200 watts, le voy a mostrar las características, o de 500, o de lo que sea. Creo que su formación en esto tiene que ir un poco más allá, que sepan qué pasa ahí adentro. ¿Se entiende más o menos para dónde voy? sí, sí, Por más o ahora. menos. Bueno, espero que después Pasa de esto. que, Sí, viste, la química no es, sí, no es no es el nuestro fuerte quizás fuerte, de... pero por eso lo estoy tratando de explicar medianamente fácil. Bueno, esto era como yo
voy a tener determinados tipos de enlaces y después voy a pasarlo de la banda de valencia a la banda de conducción, similar a lo que vimos con el fósforo. Entonces, yo voy a tener un semiconductor, ¿no?, intrínseco, tipo P y tipo N. Entonces, esto es lo mismo que dije antes. Cuando tengo uno de tipo P, le agrego impurezas donadoras, son las pentavalentes. Vamos a usar el fósforo, que va a tener un electrón libre. Y para el tipo P, lo que uso son trivalentes, generalmente el boro. Entonces lo que me va a quedar es lo que vamos a denominar hueco. Entonces en un lado me va a sobrar un electrón y en el otro lado voy a tener un hueco dentro de un sustrato. Generalmente este lado está, el tipo N está dopado con fósforo y el tipo P está dopado con boro. ¿Cómo sería la estructura? Bueno, los del tipo P que están con boro tenían intrínsecamente dopados dentro de lo que es el semiconductor boro, y lo que estoy generando son huecos, que es una pseudopartícula similar al electrón, ahora las voy a definir bien, con signo positivo, y si tengo uno tipo P, tengo con boro con signo negativo. Bien, ¿cómo funciona entonces la celda solar? Bueno, se basa en un fenómeno de generación y recombinación que se da solamente en los conductores. Entonces, bueno, ¿a qué vamos a llamar generación? Un proceso que se crea un par electrón hueco. Entonces, yo tengo un semiconductor. Ese semiconductor en este caso va a absorber una determinada cantidad de energía. Va a sacar el electrón libre de la banda que tiene de valencia, y con esa energía cinética que me va a generar el fotón que incide sobre la celda, va a pasar a lo que es la banda de conducción. Y eso me va a originar también que pase el hueco a la banda de conducción. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a estar generando. Y después hay un proceso de recombinación, que es cuando el electrón y el hueco se combinan nuevamente y quedan en un enlace covalente ahí provisto de los electrones. Eso es lo que yo voy a tratar de evitar dentro de la celda en sí. Pero bueno, el proceso inverso es la recombinación y ya quedan todos en su enlace. Dentro de la celda, pasando de un lado del sustrato a otro. Después, cuando el electrón pierde la energía, sale de la banda de conducción, queda nuevamente en la banda de valencia. El hueco hace lo mismo. Entonces, lo sacamos del estado covalente por una determinada cantidad de energía y está en otro estado directamente. Y en ese estado lo que va a hacer ese electrón es poder moverse por todo el material. Entonces así se van a originar corrientes eléctricas. Ahora, el movimiento va a generar también un hueco. ¿Qué es ese hueco? Bueno, va a tener un comportamiento en cuanto a lo que es toda su velocidad, aceleración, toda esa fuerza de interrelación con campos eléctricos similar a lo que es un electrón. O sea, va a estar dentro del mismo orden de magnitud lo que es la masa también del electrón de partir, la misma carga eléctrica, pero en vez de ser un electrón que tiene un signo negativo, va a tener una carga positiva, o sea, de similar característica, pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, nosotros, si tenemos esto que está dopado así, con negativo, sabemos que es un tipo P, también vamos a tener en juego huecos como producto de lo que es la generación en sí. Ahora dijimos que estábamos hablando de semiconductores. Entonces, en algún momento conducen y en otro momento no conducen. Bueno, ¿cuándo va a conducir y cuándo no va a conducir? Para poder sacar lo que es el silicio y que pase a conducir, nosotros tenemos que sacar al electrón del enlace covalente y lo tenemos que llevar a la banda de conducción. Discúlpenme que vino alguien y le voy a dar entrada.
Vuelvo a la presentación. Vamos de vuelta. Entonces, como vimos el semiconductor, decimos, bueno, a ver, necesitamos cierta energía. Pasa del enlace covalente a lo que es su banda de conducción. ¿Esto sucede con cualquier tipo de energía? No. ¿De qué depende esta energía? Es intrínseca del material. Entonces, si yo le doy una determinada cantidad de energía que no, para que no, y no llega a lo que es la banda de conducción, es lo mismo que nada. Cuando llego a ese estado de energía para darle energía cinética para poder moverlo de esa banda de valencia a lo que es la banda de conducción en sí, ahí voy a estar generando. Esto, imagínense, viene en un slide después, que yo lo tengo en un estado energético y lo tengo que llevar a otro. Esa es la energía mínima que le tengo que dar. Si le doy menos energía, no se va a mover. Y todo ese ancho entre esas dos bandas se conoce como banda prohibida. ¿Cómo se caracteriza esto? Bueno, tiene una unidad especial que se llama electronvoltio. Se mide en electronvoltio para cada tipo de materiales. Entonces, eso lo vamos a ver como una energía que se necesita para sacar el electrón del enlace covalente y llevarlo a la banda de conducción, que en nuestro caso va a ser por la absorción de un fotón. Ahora, si es menor esa energía y quedan en la banda prohibida, no pueden ser absorbidos y entonces esa energía no produce ningún tipo de efecto dentro de nuestro material semiconductor. Es un electrón volt, una unidad de energía. ¿Y qué representa? La energía cinética que va a tener el electrón cuando se acelera por una diferencia de potencial de 1 voltio. Generalmente esto va entre 0,8 y 3 electronvolt para lo que son semiconductores. Los aislantes lo tienen mayor de 5 electronvolt para esto. Y acá hay una representación de tener un electrón en la banda de valencia. Tengo la banda prohibida y tengo una banda de conducción. Entonces, yo voy a tener cierta energía para llegar a la parte de conducción. Tengo la energía, ¿no?, que me va a dar la valencia y el ancho de banda prohibida o gap, que se llama para sacarlo de este estado y llevarlo a este estado que está acá. Entonces, la energía necesaria para sacar el electrón de una banda a otra es lo que vamos a medir nosotros en electrón volt. Si lo podemos ver, que en este gráfico de acá, para ser un poco más gráficos, en los metales directamente es tan chico que digamos que más o menos lo tenemos pegado. Ahora después nosotros tenemos estos semiconductores y después vienen los aislantes en el cual esta banda es mucho más grande o es más grande, digamos, que lo que es una banda de conducción. Así los definimos. Entonces, puede ser que tengamos fotones que tengan energía superior a esta mínima. Bueno, sí, bárbaro. Eso también que hace que lo promueva de banda y aparte le dé cierta energía cinética, la energía que me está sobrando. Entonces, cuando el electrón sale de esa posición del lado covalente, queda el enlace covalente, le falta un electrón. Entonces, ese electrón viene provisto de otro enlace covalente. Piensen en esto, en las cantidades que les dije que tiene por centímetro cúbico lo que es un semiconductor. Bueno, van a ver que es bastante y va a estar bastante dopado eso, o sea que va a estar fuertemente dopado el semiconductor de silicio, el sustrato en sí, con, en este caso, una sustancia pentavalente que sería fósforo. Entonces va pasando un electrón, yo saco un electrón del enlace covalente, lo mando a la banda de conducción y de la unión de al lado va recibiendo otro electrón que a su vez con otro fotón va pasando al enlace también covalente que está al lado. Entonces, si lo sacamos de la banda de valencia y lo mandamos a la banda de conducción, al electrón, vamos a decir que esto es un fenómeno de generación y va a dejar atrás la aparición de un hueco. Ahora, el proceso opuesto entonces, en que nosotros tenemos el electrón en la banda de conducción
y pasa al enlace covalente, entonces desaparece el electrón y desaparece el hueco, se unen los dos y desaparecen los dos, se denomina recombinación. Ahí estarían de vuelta en el estado de valencia 4, que es el que tiene el silicio en sí. Yo tengo un electro, tengo generación por absorción de fotones, de luz, de radiación solar. Si tiene la suficiente energía, lo saco de la banda de valencia y lo llevo a la banda de conducción. La representación sería esta. Hay distintos niveles de energía, yo no sé si se acuerdan o si lo vieron, lo que son niveles de Fermi para todo el material, pero bueno, digamos que hay una concentración muy grande de partículas dopantes que lo que van haciendo es que esta generación sea mucho mayor que si no fuese así, ¿no? Bueno, ahora, ¿hay distintas formas de hacerlo? Sí, depende cómo vaya a ser también el circuito de generación. Ustedes saben que, ¿qué pasa cuando yo genero una corriente eléctrica? ¿Qué pasa con los conductores? ¿Qué fenómeno hay asociado? ¿Un campo magnético? Bien, hay un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Bien, entonces depende cómo yo lo genere, se va a generar el campo en sí. Entonces podemos decir que según el sentido de circulación que yo le esté dando a esta energía, ya sea por un conductor tipo N o por un conductor tipo P, vamos a hacer lo que llamamos generación directa, es cuando inyectamos mayoritarios y el sumidero son los minoritarios en sí. El caso inverso, bueno, cuando tenemos minoritarios, los inyectamos y el sumidero es mayoritario. ¿Cómo se ven estas curvas? Bueno, tenemos las curvas de corriente tensión, como la que estamos viendo ahí, y tenemos una expresión asociada con la cual nosotros podemos hacer un cálculo de todo esto en sí. Imagínense que tenemos de un lado el semiconductor dopado tipo N con electrones y del otro lado semiconductor tipo P con huecos. Lo empezamos a iluminar. Si nosotros no tuviésemos este campo eléctrico, esto se estaría recombinando acá adentro y no tendríamos ninguna posibilidad de generar absolutamente nada. Hay un campo eléctrico en el medio que es como que los está separando, le está diciendo, no, ustedes para acá, ustedes para allá. Lo paso a iluminación del estado natural y le doy un sentido a la carga, ¿no? Le voy dando un sentido a la carga en sí. Entonces, ¿qué me va a pasar? Yo lo hago pasar por una carga, no pasan, no se recombinan internamente, los electrones pasan, entregan la energía en lo que es la carga y empiezan a generar energía. Bien, hasta acá, bárbaro, tenemos iluminación, empiezan a generar energía. Así, similarmente como vimos que pasaba con el ángulo de inclinación, a medida con los paneles térmicos, lo mismo sucede acá, ¿no? Con el fotovoltaico, le vamos dando otro ángulo y podemos tener mayor generación de energía. Si hacen una comparación entre este slide y este, van a ver ya que el campo está debilitado, es como que tiene mayor, a ver, por ejemplo, la palabra justa no es esto, no es mayor presión, pero digamos, empieza a disminuir así en lo que es la juntura. La juntura sería la unión entre lo que es el sustrato, el semiconductor tipo N y el tipo P, lo que se produce. Ahora, va a llegar un momento que no voy a poder evitar y voy a tener cierto tipo de recombinaciones, por eso la generación no es infinita, esto va a tocar un pico y va a empezar a caer hasta que va a llegar un momento que esto es tan chico y que se me empiezan a recombinar y el campo este me decreció y ahí lo que voy a hacer es, no tengo más energía porque lo que está pasando es que se me están recombinando por acá y yo no puedo dirigir estos electrones que estoy generando a lo que es la carga en sí.
Analizado así, ¿se entiende esto? Sí, 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 se entiende. Sí, perfecto. Igual no tengo ningún problema en volver a explicarlos las veces que sean, pero quiero que el concepto se lo lleven, porque creo que esto es la diferencia más grande entre lo que les expliqué antes y ustedes. Ustedes son ingenieros, tienen que saber qué es lo que pasa ahí adentro. Bueno, ¿cómo medimos esto? Bueno, hay conceptos eléctricos. En mecánica, yo sé que esto lo ven. Supongo que en automotriz también por energía. En la parte civil les quiero preguntar a los civiles que tenemos que son bastantes. ¿Tienen estos conceptos eléctricos básicos? ¿Los han visto? ¿No? Por ejemplo, lo que es una tensión a circuito abierto, una corriente de cortocircuito. Sí, esos dos conceptos sí se ven. Bien, bien, sí, bien, está bien, bien, buenísimo. Entonces, yo tengo como característica esto, puedo medir qué tensión tengo a circuito abierto. Bien, esta es mi tensión a circuito abierto. Y también puedo medir mi corriente de cortocircuito. Tensión por corriente, ¿qué es? Potencia. Potencia. Bien, listo. Entonces puedo sacar qué potencia tengo. Después no voy a tener pérdida, ¿no? Obviamente, ahora después lo vamos a ver. Pero tengo una tensión de circuito abierto, tengo una corriente de cortocircuito, tengo un área determinada. Eso lo voy a determinar para una determinada área, que puede ser unitariamente una celda. Somos la cantidad de celdas que tengo con las pérdidas, no es tan simple la cuenta, pero digamos que con eso ya voy a tener una potencia y ya puedo tener un sentido de circulación de mi corriente que va a pasar por determinada resistencia con determinado tipo de radiación que es el recurso que yo voy a tener para producir. Entonces, bien, yo tengo todo mi circuito, ¿no? Bárbaro, estoy en iluminación. ¿Yo qué voy a hacer? En la medida que empiece a tener mayor radiación y aprovechamiento de la radiación, voy a llegar a un punto máximo. Entonces yo voy a decir que esta va a ser mi tensión de máxima potencia. Y también voy a tener una curva de corriente. Y voy a decir que esta, antes que caiga, va a ser mi corriente a máxima potencia. Inicialmente tengo la máxima, que es la tensión que tengo a circuito abierto, y la corriente que tengo de cortocircuito. Bien, ¿para qué me sirve esto? Saber cuál es la máxima que tengo, la máxima potencia que voy a tener, ¿no? Con mi tensión a circuito abierto y mi corriente de cortocircuito, y después la corriente que tengo realmente a máxima potencia y la tensión que tengo a máxima potencia. Bueno, hay una forma de comparar distintos tipos de celdas, de sustratos y etcétera, se hace por lo que se llama fill factor, que sería el factor de forma, ¿no? Y eso me va a dar del producto de la tensión y la corriente en máxima potencia sobre la tensión y la corriente en cortocircuito. Eso me va a dar 0, lo que dé como factor de forma. Ahí voy a saber cómo estoy trabajando yo o qué eficiencia tienen esas celdas en sí o módulos si está medido el módulo entero. Entonces, para aclarar un poco, tengo la corriente de cortocircuito, tengo la tensión a circuito abierto, me fijo el punto de máxima potencia. Bien, entonces de ahí voy a tener lo que es mi tensión de máxima potencia y también lo que es mi corriente de máxima potencia. Y con eso yo voy a sacar un factor de forma en sí de la celda para poder comparar dónde estoy parado. Bueno, este es otro slide que básicamente dice lo mismo y describe lo mismo que estaba acá, para ponerlo si lo quiero ver de otra forma, donde está detallado también cuáles son las diferencias en sí. Bueno, no vamos a entrar en lo que es el análisis específico
las fórmulas y qué pasa cuando la celda está en oscuridad, las celdas están iluminadas, salvo algunas referencias básicas porque no es el objeto de este curso profundizar tanto. Si a ustedes les interesa, yo les puedo dejar información sobre esto. Creo que hay ya información subida al Drive donde está bien detallado qué significa, qué se hace, por qué se hace, etc. Hay una tesis que hice de un sistema de celdas experimentales y la tesis se basa en analizar eso y cambiar la línea de producción de silicio actual para poder hacer eso. Fue hace unos años, ¿no? Esto hace como 10. Bueno, entonces, ¿qué va a generar la celda? Va a generar una corriente. ¿De qué va a depender la cantidad de la corriente que tenga? Bueno, de la composición intrínseca que tenga la celda C, de sus métodos constructivos, de las pérdidas que tengan según la resistencia que tenga, ya sean en serie o en paralelo, y del recurso solar que tenga, o sea, de la irradiancia que va a estar sobre estas celdas en sí. Y vamos a usar materiales para esto, tipo P y tipo N, a partir de un sustrato de silicio que se va a utilizar como semiconductor. ¿Cómo funciona la celda? Básicamente es un diodo. Básicamente es un diodo que va a funcionar distinto en oscuridad que cuando esté iluminado en sí, con las variaciones que va a tener. Este es el modelo representativo de lo que sería una celda solar. Nosotros vamos a tener, este es el diodo, donde dice D, no sé si se ve el cursor, tenemos luz, vamos a tener una corriente continua, ¿no? Que va a ser la máxima corriente que puede generar la celda en sí, y después vamos a empezar con determinadas pérdidas. Va a pasar por un diodo, vamos a tener resistencias en función del volumen del material que tengamos, del tipo de materiales intrínseco, de los contactos también que vamos a hacer para poder direccionar esa generación y generar nuestra carga. Y después las junturas no son perfectas. Hay diferencias de impurezas en las uniones de las junturas en sí y están representadas, ¿no? Por esto sería la resistencia y lo que sería una resistencia de Young. Perdón, cuando acá habla del segundo término de la ecuación de corriente de salida es la que viene abajo, así que esto está referenciado a esta que es una fórmula simplificada de una ecuación de corriente generada por una celda fotovoltaica. Está simplificada porque la ecuación si no sería más larga y más compleja, pero esta representación y aproximación es bastante buena. Nosotros tenemos una corriente generada. A ver, cuando hablo de celda, el módulo es una sumatoria de celdas, así que podemos hacer los módulos. Hay características de chapa del módulo que vamos a hablar, que obviamente te dicen qué tensión tenés de cortocircuito, perdón, qué tensión tenés de circuito abierto, qué corriente tenés cuáles son esos valores máximos, cuál es la potencia del módulo, etc. Y después, bueno, vamos a tener la corriente máxima que habíamos visto, generada por la célula, y de acá en más son pérdidas. Entonces, vamos a tener corrientes que generan en oscuridad con factores ideales de lo que son el diodo, la constante de Boltzmann, que está representado acá, valores de resistencia de la celda, tenemos cargas de electrones, es el primer término de pérdida. Y después también tenemos las tensiones de salida. Y entonces ahí vamos a tener las pérdidas por resistencia de Young en paralelo y las pérdidas de resistencia en serie que están en el otro gráfico. Se pueden relacionar este gráfico con este gráfico de acá para ver cuáles son las pérdidas en sí, ¿no? Y obviamente hay un factor de temperatura, vamos a ver que hay un factor de temperatura en el cual están referenciados todos los módulos porque no funcionan de forma similar con respecto a lo que es la temperatura. Tienen temperatura de ensayo donde ponemos estos valores, pero la variación de temperatura también hace variaciones en lo que es el rendimiento, la eficiencia y las pérdidas. Bueno, hasta acá, muy tedioso esto. No, bastante Por lo menos van a interesante. saber, bueno, Yo por lo menos también lo vi un poquito en física 3, ¿no? El tema de la ley de bien, generación fotovoltaica y eso.
Ah, bueno, pues más o menos así. La fórmula esta está simplificada, ¿eh? Se puede ir mucho más allá. Con No, no lo vimos tan así, pero ah, bueno, no, lo entonces un vimos poco más del menos. lado Pero bueno, del fenómeno físico del proceso, digamos, del fenómeno de fotovoltaico, digamos. claro. Por qué les digo esto de las pérdidas? Porque hay cosas que, hay pérdidas, como pueden analizar acá, que son intrínsecas de cómo está hecho el sustrato, qué grado de pureza tenga, etcétera. Hay otro tipo de pérdidas que son directamente las puedo manejar yo desde el lado del fabricante de la celda. Y hay otro tipo de pérdidas que la puedo manejar desde el lado del módulo. Pero cuando yo agarro el sustrato para analizar, en mi caso en el laboratorio, pero que después es sobre una línea de producción, hay cosas que yo ya no puedo modificar porque son intrínsecas al sustrato, hay resistencia de capa, hay un montón de cosas que dependen de cómo se hizo el sustrato en sí. Y el que va a fabricar el módulo, una vez que le llegó la celda, hay cosas que ya no puede modificar, casi nada, digamos, y seleccionarlas. Pero las pérdidas más grandes se originan por esto. Después, bueno, sí hay resistencias, hay formas de conexión que se pueden hacer al variar los módulos. Yo lo que quiero que les quede claro es por qué genera, cómo se genera, y ahora después vamos a pasar a lo que es el funcionamiento de una celda. ¿Por qué genera la celda? Ese concepto quiero que les quede claro, ¿no? Lo que es el sustrato, los electrones, tetravalente, pentavalente, trivalente, por qué se genera, por qué deja de generar, por qué recombina, ¿no? Algo aclaratorio para evitar confusiones sería cuando vemos esto, que ya queda en oscuridad. En realidad lo que me está pasando acá son recombinaciones, entonces lo que pueda generar de radiación acá ya no me sirve porque básicamente este campo no está y al campo no estar, lo que estoy haciendo es que lo que el fenómeno de generación se está recombinando internamente, entonces no me sirve de nada porque yo no puedo hacer pasar la carga y utilizarla. Es por eso. Bueno, hasta acá. Che, no tengo muchos comentarios. No sé si los perdí, les pareció demasiado fácil. No, no los perdí, por lo menos tengo la misma No, cantidad no, por es lo menos capaz un tengo la poco misma complejo. cantidad. Es capaz un poco complejo, hay que Lo, lo que, revisarlo lo que les los pido apuntes. es que lo miren, escuchen la grabación que la van a tener, les voy a subir si quieren ampliar. Para mí está en el Drive ya. En la tesis está muy detallado, por ahí demasiado, pero pueden ver el proceso y está más explicado y se explican algunas cosas más que vamos a ver en la producción de celda y muchísimas no, que le pueden aclarar o pueden llegar a profundizar porque no la idea del contenido de la materia en sí no da para tanto. Podríamos hablar de esto, de fotovoltaico, un año entero, básicamente, eh, y más también. Así que, bueno, voy a detener la grabación. Le pido que me consulten y todo porque esto se los voy a preguntar.